¿Tú te llamas Eric? No. Ah, ya. Fue extraño. Bien, mejor. Notificaciones. Ahí, bien, estamos mejor. Vamos a esperar unos 5 minutos a que se conecte más gente. ¿Qué puede ser? ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, ya son las 4:10 y ¿todos me escuchan bien? Sí, pero Eric, tú eres el único que responde. Necesito saber si el resto me escuchan. Ya, partan comentándome los problemas que me estaban comentando por WhatsApp. Mientras yo abro aquí la cosa de OneNote y todo, porque no las potencias de las mallas, los voltajes, las corrientes, porque en ningún momento hemos calculado las potencias de las mallas. Y yo recuerde, hemos calculado potencia, pero no en los circuitos con mallas. Ya, diferentes tipos de fórmulas. Sí, porque la fórmula en el fondo depende de... Hay una sola fórmula que aprender. Bueno, en realidad son como 3. Pero las únicas fórmulas que tienes que aprender de memoria son la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de los voltajes y la ley de Kirchhoff de las corrientes. Entonces las otras cosas no son fórmulas, son ecuaciones que derivan de eso, derivan de del análisis que nosotros estamos realizando. Ahí sí. ¿Dar un sentido? ¿En qué aspecto? Orden. Ok. Tienen un orden. Entonces vamos a abarcar esas cosas dentro de nuestro análisis. Analizar no es difícil. Lo difícil tampoco es la matemática. Lo difícil es tener claro cómo analizar. Y por ende el orden de lo que menciona el compañero es bastante fuerte. Entonces tenemos que el circuito del video era... En fin, era de la siguiente forma. ¿Vieron el video antes de continuar? Sí. Mi Palma, Uribe. Ya vamos a extraer el circuito. Yo recuerdo que les envié el 31, ¿cierto? ¿Ese? Ok. El de la prueba es este, ¿cierto? Que es el que no pudieron hacer o que no hicieron. Ya, la finalidad es la siguiente: tomar un circuito equivalente entre los puntos A, B. ¿Ya? Tomar o obtener un circuito equivalente, en realidad. Obtener A, B. ¿Sí? Tenemos, en cuanto a lo que es simplificación, ¿se alcanza a ver la letra o no? En cuanto a lo que es simplificación, tenemos simplificación Thevenin y Norton. En la simplificación en Thevenin, nosotros tenemos lo siguiente. En la simplificación en Norton, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Ya? Aquí estamos siendo prácticos, así que estamos aplicando esta simplificación al circuito que tenemos aquí. La simplificación en Thevenin nos va a tomar todo el circuito y nos va a dejar un circuito tal que va a ser equivalente en los puntos A, B y acá también. La diferencia entre Thevenin y Norton, que en Thevenin yo obtengo un voltaje equivalente en serie con una resistencia, hace varios días que no ocupaba esto, con una resistencia equivalente. ¿Sí? Y posteriormente yo entre A y B puedo conectar lo que yo quiera. Esa es la finalidad. Y hacer unos cálculos re sencillos. Pero para eso primero yo tengo que pasar por un análisis completo del circuito en base a esos puntos. Simplificación en Norton es la R equivalente, que se llama R de Norton, la misma que la R de Thevenin. Esas dos son iguales y queda conectado de esta forma. Aquí circula una fuente de corriente como si fuera una corriente total de mi circuito equivalente, llamado corriente de Norton, que obviamente aquí se va a dividir cuando pase para la resistencia de Norton y se va a dividir otro pedazo para allá para la cosa que nosotros vayamos a conectar. La pregunta es cómo llegar a eso, ¿sí? Para eso hay que tener claro o clarísimo que yo necesito aplicar un análisis por cada elemento que estoy calculando. Es decir, voy a tomar el circuito original, que es este, ¿cierto? Y primero lo voy a analizar para determinar VTH. Una vez que lo tenga, me olvido de todo ese análisis, ¿ok? Ya tengo el valor de VTH. ¿Qué hago? Vuelvo al original y ahora lo analizo para calcular RDH o corriente de Norton, ¿sí? Es decir, entonces yo por ejemplo, lo voy a pegar aquí y acá voy a hacer un análisis para ¿sí? Y más abajo voy a dejar una parte, tomo el mismo circuito pero original, porque el mismo tengo que analizarlo para mi de Norton. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda. Esto se va a llamar midiendo y calculando. ¿Qué cosa? VTH. Y acá, corriente de Norton. Luis, hasta el momento, ¿tienes alguna duda?
Es más, para ser justos, también tengo que hacer esto mismo para RTH, solo que como existe una fórmula que a mí me permite para calcular la resistencia RTH, que es la misma, que igual a R de Norton, no voy a decir RN, por favor, ¿ya? También serían 3 análisis en el fondo para obtener estos valores. Este y ese son el mismo. Así que es tomar este circuito y medir o calcularlo 3 veces o 2 veces. ¿Ya? Vamos a partir con VTH, ¿ok? ¿Ya? No veo que nadie responda, así que en fin, vamos a partir con VTH. ¿Por qué hice midiendo y calculando? Por algo muy sencillo, porque el voltaje de esto, que es un circuito equivalente, no se olviden que esto es un circuito equivalente. Y si es un circuito equivalente, sus valores también lo son, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a medir o voy a calcular VTH, hago lo siguiente. Voy a poner un voltímetro acá y voy a medir el voltaje. ¿Qué voltaje me da? Yo tengo la foto. ¿Qué voltaje me da la medición? 47,6 volts. Ya. ¿De qué depende ustedes que yo pueda, a través del análisis, obtener este valor? Tengo que ser capaz de comprender cosas tan complejas como el análisis de mallas, si el circuito lo requiere, ¿cierto? Pero también tengo que comprender cosas tan sencillas como qué es lo que mide el voltímetro cuando mide, ¿cierto, Luis? Y el voltímetro cuando está midiendo entre 2 puntos, el voltaje de quién está midiendo en el fondo. Por ejemplo, Luis, si yo pusiera el voltímetro acá, ¿el voltaje de quién yo estaría midiendo? De R2 y R4. Ahora, Luis, ¿cómo se escribe eso? De la siguiente forma, mira, fíjate, entre R2 y R4 hay cosas conectadas, ¿no es cierto? Por ende, yo estoy casi seguro que el voltaje que yo mida acá, si yo lo quisiera calcular, va a ser BR2 más BR4. Puede que ambos sean negativos o ambos positivos, pero ambos van a ser iguales porque la corriente que pasa por ellas debiese ser igual, vaya para allá o vaya para allá, ¿cierto? Porque claro, tú lo has dicho, están en serie. Ahora, no olvidar que como tienen la misma corriente, si yo a esta corriente le pongo un nombre, no sé, IP, ¿sí? Yo puedo descomponer estas cosas porque recuerda que el voltaje es resistencia por corriente y la corriente en esta es la misma que en esta otra, y si yo le puse de nombre IP, es lo mismo que decir IP por R2 más IP por R4. Y también vendría a ser lo mismo decir en factor común, esto es matemática, R2 más R4, y yo puedo usar cualquiera de todas estas combinaciones según me convenga. No es que siempre tenga que hacerlo de una forma en específico. ¿Sí? Esto es válido. ¿En qué cambia con el voltaje que yo estoy midiendo acá? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo mido el voltaje aquí? Esto es para todos. Si no lo entienden con esto, por eso yo necesito que participen. ¿Qué voltaje yo estoy midiendo ahí? O sea, cambian los valores respectivos, claramente. Pero ¿qué voltaje estoy midiendo? Tal cual como yo te pregunté cuando estaba iniciando acá. Chicos, el resto, todos. ¿Qué voltaje estoy midiendo? ¿El voltaje de qué elementos? Porque estoy conectado en paralelo a, yo veo que 2 elementos en este caso. Entonces, ¿el voltaje de qué elementos estoy midiendo? Cuando pongo el voltímetro ahí. De R1 y R7. Excelente. Entonces, yo puedo decir que si conecto el voltímetro ahí, estoy midiendo el voltaje de R1 y R7. Entonces voy a... que aquí el voltaje va a ser igual al voltaje de R1 más el voltaje de R7. Pero aquí hay algo que es lo que probablemente les complica a todos, ¿ya? A Eric, a Luis, a Uribe, a Diego, a todos. Y es que cuando tenemos esta situación, o más elementos, que no están todos en serie, porque no están en serie R1 con R7, ¿cierto? ¿O sí están en serie? No, tampoco. Si R1 y R7 estuvieran en paralelo, esta patita estaría conectada con esta patita, entre ellas, claramente. Repito la pregunta. Este es uno de los puntos donde se complica un poco el análisis del voltaje, porque aquí las dos resistencias o los elementos a los cuales yo les estoy midiendo voltaje no están en paralelo, ni están en serie. Están simplemente dentro de una malla o dentro de un circuito. Tengo identificado el voltaje de qué elementos. Eso sí es verdad. Tengo identificado. Es el voltaje de R1 y es el voltaje de R7. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí, Luis? ¿Estamos claros en este aspecto? Solo que como no sabemos qué corrientes, porque no están en serie, ¿ya? Por ende, no sabemos si tienen la misma corriente y no sabemos si esas corrientes van en las mismas direcciones. Por lo mismo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, los zorros. Se me salió un flaitismo. Los zorros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Decimos sí, BR1 y BR7. Y puede ser una suma, más menos, ¿sí? Y yo con esa expresión ya estoy mencionando o expresando el voltaje que estoy midiendo ahí. ¿De qué va a depender si el BR1 queda como más o queda como menos? Y el BR7 también. Y si al final se van a sumar o se van a restar y si va a quedar positivo, si no va a quedar... Va a depender de la corriente que esté circulando por esas resistencias. Que ojo, acá
en R7, si yo hiciera mallas, circula una corriente por el lado izquierdo, ¿cierto? Y también circula una corriente por el lado derecho, que puede ser en el mismo sentido o en sentidos distintos. Por ende, la corriente, acá circula una corriente y acá circula otra corriente que es distinta y no sé tampoco qué sentido tiene, si para allá o para acá. Por ende, inicialmente yo me quedo solo con el planteamiento de eso. Ya, si yo mido el voltaje de estos dos elementos, yo voy a decir más o menos voltaje R1 más menos voltaje R7. ¿Y cuándo voy a saber qué polaridad toman? Cuando sepa qué corrientes circulan por ellas y qué sentido circulan. Y además, si es que estoy midiendo el voltaje, ojo, pongan atención, si lo estoy midiendo así, porque esto es un tester, ¿cierto, chicos? Esto es un multímetro. Si lo estoy midiendo aquí, así, ¿sí? O si lo estoy midiendo con el cablecito rojo para acá. ¿En qué va a cambiar si lo mido con el cablecito rojo para acá y el cablecito negro para acá? En la polaridad total, es decir, la polaridad del voltaje resultante. Va a cambiar en que voy a tener, no sé, por ejemplo, si esto midiera 3 volts, ¿saben qué lo vamos a hacer si yo tengo el circuito? Ahí está, para que vean, todavía no vemos VTH, pero si no entienden esto, que es más básico que VTH, ¿qué saco con explicarles cómo llegar a VTH? Si lo único que van a hacer es hacerlo de memoria, ¿me entienden o no? Casi como de forma mecánica. Design, graphic design. Ya, estábamos con este circuito, ¿cierto? Que es el mismo de la prueba. Y por el momento yo no estoy analizando ni VTH ni corriente de Norton, solo estoy analizando qué es medir el voltaje entre un par de elementos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Le voy a dar play. Ustedes lo van a notar, yo no lo voy a notar. Primero, imagínense que este es un multímetro. Puse la punta positiva acá y la punta negativa acá. ¿Se dieron cuenta? Eso es importante, porque si las pongo al revés, ¿quiere decir que está malo? No, no está malo. Quiere decir que lo conecté al revés y que obviamente el voltaje resultante con la corriente resultante van para el otro lado, pero no quiere decir que está malo, porque no dejo de tener 17 volts, ¿sí? Lo mismo, claro, lo mismo que cuando hacemos análisis de corriente o análisis de mallas. Yo cuando tengo el número negativo en la corriente, yo no digo que la corriente está mala, yo digo que la polaridad o el sentido de la corriente que yo le asigné fue incorrecto y que yo hago corregir, pero el número de la corriente no va a cambiar. Con el voltaje pasa lo mismo, ¿ok? Entonces control Z, lo vamos a dejar conectado así. Yo dije, que si le estoy midiendo voltaje es la suma del voltaje que tengo acá. Lo voy a poner de lado. ¿Dije la suma o dije más menos el voltaje de acá más menos el voltaje de la R7? Repito, acá, mira, cuando yo les puse aquí el voltímetro, dijimos que le íbamos a dar esa polaridad, es decir, aquí vamos a poner el cable rojito y acá el cable negro y vamos a decir que acá está el positivo y acá está el negativo de estos dos puntos, pero el voltaje en R1 lo pusimos como más menos BR1 y más menos BR7. ¿Por qué? Porque no sabemos qué sentido tiene la corriente. ¿Te acuerdas por qué lo habíamos dejado con más menos BR1 acá? ¿Sí? Acá. Arriba, como la corriente es la misma para ambos, podemos decir que es una suma, independiente si queda como un voltaje negativo o como un voltaje positivo, pero podemos decir que es una suma de dos voltajes porque es la misma corriente, pero acá no es la misma corriente. Voy a dibujarlo aquí para que se den cuenta los que todavía no se logran dar cuenta. ¿Sí? Lo que yo estoy midiendo acá es eso. Acá arriba tengo una fuente, acá está R1, R7, después viene R10 y yo estoy midiendo aquí el voltaje, ¿cierto? Entonces, por R1 circula una corriente, puede ser para allá o puede ser para allá, y por R7 circula obviamente esa misma corriente por el lado izquierdo, ¿sí? Si le damos un sentido, por ejemplo, si decimos que la corriente va a ir para allá, sabemos que aquí también circula una corriente para allá, si formamos una malla, pero como al lado derecho también está esto conectado, ¿cierto? También hay una corriente acá, que no sabemos si va para allá o va para allá. Entonces, en la R7 hay dos corrientes, una del lado izquierdo o de la malla izquierda y otra de la malla derecha, ¿cierto? Es por ello que nosotros dejamos como más y menos ambos voltajes, porque no sabemos si va a ser una suma o una resta de los voltajes según la polaridad o sentido de las corrientes. En el fondo, ¿quién le da polaridad al voltaje? Aparte del de las fuentes, porque el de las fuentes viene dado así. ¿Quién le da polaridad a la corriente, a la resistencia R9, Luis? ¿Quién define si la corriente, si el voltaje? No te confundas. O sea, sí el sentido, pero si yo te pregunto, la potencia, la corriente, ¿quién le da o quién le asigna polaridad finalmente a las resistencias? La polaridad real, más menos, por ejemplo, o más menos BR9. ¿Quién determina que finalmente sea así? O así, la corriente, sí, Luis, las fuentes, pero recuerda que la fuente es algo estático, el voltaje es algo estático, tiene su polaridad definida. ¿Y quién es la que sale de la fuente? ¿Quién es la que circula por el circuito? ¿El voltaje? La corriente, ¿cierto? Entonces, depende de quién la polaridad del voltaje de la resistencia, de la o las corrientes.
Eso es importante, porque puede pasar más de una corriente por una resistencia. Sí, lo que tenemos acá. Tenemos una corriente aquí y podemos perfectamente tener otra corriente por acá porque tenemos esa resistencia justo en medio de dos circuitos conectados. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ahora que ya tenemos claridad de por qué es más menos y que no podemos decir o definir si va a ser más menos o menos más, cuál va a tener qué, es porque la corriente manda esa polaridad y depende de esa polaridad si estos voltajes se van a sumar o se van a restar, ¿me entienden? Lo mismo que en las corrientes, cuando hacemos mallas, si las corrientes se oponen, se suman, lo mismo. Ok. Vamos al circuito. Entonces yo aquí lo único que hice fue conectarle un voltímetro en R1, un voltímetro en R7. Y fíjense en la polaridad del voltímetro. Yo aquí puse que tengo el más acá y el menos acá. Y acá puse que tengo el más aquí arriba y el menos acá abajo. ¿Qué me da esto? Tengo 14 acá en R1 y 2,93 en R7. Si yo la sumo, tengo aproximadamente los 17 volts que me está indicando el voltímetro. ¿Se dan cuenta que es una suma de ambos voltajes? Hay varias formas de ver esto y analizarlo, ¿ok? Y ahora vamos a hacerlo, o vamos ya a aplicarlo a A, B, para que al menos quedemos con, sí, pues tienes que dar el trabajo de darle sentido a las corrientes, porque si no, te vas a perder al menos el sentido temporal inicial y después corregir si es que es necesario corregir. Eso es lo primero. Y lo segundo es tener claro si cuando yo mido voltaje, ¿cierro circuito o no cierro circuito? Me refiero al circuito, ¿se cierra o no se cierra? Recuerden que cuando pregunto si se cierro circuito es como si estoy poniendo un cable o no al momento de medir. Si yo mido voltaje acá, estoy cerrando el circuito, y con cerrar circuito me refiero a estoy en el fondo poniendo un cable ahí al momento de medir voltaje. No lo hice, porque si pusiera un cable yo estaría cortocircuitando la fuente. Entonces el circuito, cuando yo mido voltaje, es como que quedara así, ¿me entiendes? El circuito sí físicamente está conectado, pero eléctricamente queda abierto esto. Si quedara cerrado, trataría de pasar corriente para acá y no pasa corriente para allá. No sé si me entiendes. Cuando mido voltaje, haría corte, tiene que haber una resistencia. Si mido voltaje, ahora si mido corriente, la corriente se mide en serie, así que no pasaría nada. Pero como el voltaje se mide en paralelo, no podría decir yo que se genera un puente. Recuerden que como el voltaje se mide en paralelo, si eléctricamente esto quedara cerrado, yo estaría anulando la resistencia, porque yo acá tengo una resistencia en el cable que vale 0, ¿cierto? Y la resistencia en paralelo es R4 por 0 ohm dividido en R4 más 0 ohm, eso es 0 ohm dividido en lo que valga R4, 4,7 kilo ohm, y 0 dividido en cualquier cosa es 0 ohm. Al ponerle un cable en paralelo, yo estoy en el fondo anulando el elemento, ¿sí? ¿Tiene sentido eso? No, lo que dije sí tiene sentido, pero tiene sentido pensar que cuando mido voltaje, el circuito eléctricamente se cierra. Entonces, aquí la pregunta es, al medir voltaje en cualquier punto, ¿el circuito se cierra eléctricamente? Vamos, claro que físicamente sí se cierra. Es decir, yo tengo que conectar las puntas del multímetro a lo que quiero medir. ¿Pero eléctricamente se cierra? No. ¿Por qué razones? Por las que acabamos de dar. ¿Por qué pregunto esto? Muy sencillo, porque cuando yo pongo el voltímetro aquí, entre A y B, que puede estar en cualquier lado del circuito, eso hace una gran diferencia, porque cuando yo mido voltaje entre A y B, yo planteo una malla así, como que A y B no existieran, entre comillas, como que no existieran. Y le digo, por ejemplo, IM1, y acá planteo una malla, vamos a plantear en ese sentido, y acá planteo una malla IM2, ¿ok? Pero en el caso de la corriente eléctricamente cierra el circuito al momento de medir. Al medir corriente en cualquier punto, ¿el circuito se cierra eléctricamente? Sí. ¿Qué significa que se cierra eléctricamente? Significa que es como poner un cable acá. Y si es como poner un cable, ahí está A y B están unidos. Entonces aquí yo genero en el fondo IM1, aquí me estarían quedando 3 mallas. IM2 y IM3. Y este circuito, mientras los estoy analizando, es distinto de este circuito, a todas luces. Si acá tengo 2 mallas y acá tengo 3 mallas, no puede que los valores se parezcan un poco, tal vez en las corrientes, no sé, algo, pero son distintos, claramente son distintos, ¿sí? Entonces vamos a proceder a darle sentido a la polaridad de las resistencias. No, lo primero que vamos a hacer es definir la ecuación del voltímetro, que es lo que estábamos haciendo al inicio, ¿cierto? Yo ponía el voltímetro en cualquier parte del circuito y decía, estoy midiendo el voltaje de este elemento y este otro elemento, ¿cierto? Sí. Entonces,
Si yo mido el voltaje entre A y B o entre B y A, ustedes como ustedes lo quieran ver, el voltaje entre A y B, el voltaje de quién estoy yo midiendo. Si yo mido el voltaje acá, primero el voltaje que yo esté midiendo acá entre los puntos A y B corresponde, o entre B y A, tienen que decidirse por un sentido. Si va para el otro lado, se van a dar cuenta al final. Si yo mido el voltaje entre A y B, quiere decir primero que estoy poniendo en la patita del tester positiva acá y la negativa acá. Y también quiere decir que estoy midiendo el voltaje de ¿qué elementos? Estoy midiendo el voltaje de R10, estoy midiendo el voltaje de R7, estoy midiendo el voltaje de R1 y estoy midiendo el voltaje de R5. ¿Sí? Ya. Ahora, hay varias formas de verlo. ¿Por qué? Porque yo puse los voltajes de los cuales estoy midiendo, pero no les puse los signos. Y es por ello que yo lo dejo como, ¿cómo lo dejo yo? Como más menos, más menos, más menos y más menos. Eso de A y B por un lado. Pero también A y B tienen el otro lado. Si yo veo por este lado, el voltaje A y B también correspondería o debería corresponder al voltaje en R8, al voltaje en R6 y menos el voltaje en BT1. ¿Por qué menos? Dije voltaje A y B o B a A. Porque estoy considerando que estoy midiendo el voltaje con la patita positiva en este lado, por ende estoy midiendo el voltaje desde acá hasta acá y en la fuente estoy entrando por el menos. Si lo mido al revés, en la fuente estoy entrando por el más. Ahora, las resistencias como tal todavía no tienen ninguna polaridad, así que yo no sé. Hasta ahí, ¿eso quedó claro? Ojo, cualquiera de las dos ecuaciones me sirve para sacar mi voltaje de Thevenin, que es el voltaje de tanto esta o esta. Puedo usar solamente una si yo quiero. Deberían dar voltajes iguales o casi iguales y corresponden al voltaje de Thevenin. Cualquiera de las dos ecuaciones. No sé si alguien se perdió hasta ahí. Ya, usted se perdió donde puse menos BT1. El menos BT1 depende de... Este es mi voltímetro, ¿cierto, William? Yo conecté con mi voltímetro la patita positiva acá, ¿cierto? Aquí a la derecha y la patita negativa a la izquierda, ¿sí? Quiere decir que si yo hago un recorrido tomando todos los voltajes que están desde acá, desde el positivo hasta el negativo del instrumento, yo tendría que considerarlo así. La polaridad que tiene la resistencia, que no sé cuál es, más menos, y el último elemento es una fuente. Pero como yo voy en este sentido, considerando la polaridad por la forma en que conecté el instrumento, estoy entrando por el menos o por el más. Ahora, si yo hubiera conectado el instrumento al revés, eso hubiese quedado positivo. ¿Afecta eso? La medición no afecta. En el cálculo sí afecta. Pero es por ello que el más y el menos de estas cosas se autorregula cuando nosotros hacemos el cálculo. Y entonces, si yo borro los cositos rojos y los cositos azules, me imagino que nadie se pierde hasta ahora. ¿Sí? Vamos a mantener ahí. ¿Estamos? Y vamos a dibujar la corriente. ¿Para dónde la habíamos dibujado delante? ¿Para allá? ¿Así? ¿O para allá? Ustedes saben, ¿importa el sentido que yo le doy a la corriente? Inicialmente, no, porque es temporal. Y segundo paso, le doy polaridad a las resistencias según la corriente de mi malla. Más, menos. Yo por ahora me olvido del voltímetro VA, no existe. Mientras estoy haciendo el cálculo de esto, aquí recuerden que al medir voltaje el circuito está abierto, entonces como que no existiera. Más, menos. Aquí yo no le puedo dar polaridad, ¿cierto? Más, menos. Esa es la polaridad que está dando la corriente IM1 que yo acabo de inventar, ¿sí? ¿Qué polaridad está dando IM2? Más, menos, y sería. ¿A qué te refieres con que crees que están al revés? En un momento que yo le había dado hasta las tiempo esto para... Le vamos a dar unos minutos más. Ah, sí, Luis, puede que estés en lo correcto. Es probable que estés en lo correcto por el sentido de las fuentes. Pero yo les enseñé desde el principio y hasta aquí y hasta el cansancio que el sentido inicial que yo le doy es temporal. Recuerda que yo te dije que si va hacia el otro lado... Exacto. Da lo mismo. ¿En qué sentido? En que si IM1 a mí me da, que es, voy a inventar algo, menos 3 amperes, quiere decir que no iba para allá, va para el otro lado, y voy a seguir diciendo que IM1 vale 3 amperes. La única diferencia va a estar en que voy a tener que darle sentido para allá y las polaridades las voy a tener que invertir. Eso afecta, claro, afecta a la rama que yo tengo acá al medio, pero afecta a que la corriente IM1 vale 3 amperes. En ese imaginario, en ese supuesto. Exacto, se le cambia el signo y obviamente se cambian las polaridades acá de la malla entera, más que nada de las que me importan, es decir, de las corrientes que se topan aquí. Pero no va a pasar nada, van a seguir siendo los mismos 3 amperes, por ende no te preocupes tanto al inicio, después sí. Entonces, ¿qué queda aquí? Sacar las ecuaciones. Ecuación de la malla 1, ecuación de la malla 2 y sacar la corriente IM1 y la corriente IM2. ¿Ya? Entonces van a tener como tarea de aquí, porque yo ahora tengo que ir a hacer pan.
para la casa. Van a tener como tarea sacar las mallas y las corrientes de IM1 e IM2 y me van a decir si iba para allá o no, o iba hacia el otro lado, con las polaridades reales y correctas antes de continuar y aplicar esto. Una vez que ya lo tengan, yo les voy a decir cómo aplicar esto, ¿ok? Así que ustedes lo van a hacer. Ahora nos vamos a desconectar. Voy a dejar esto aquí guardado. Lo que vimos hasta ahora, sí, o sea, no sé, no creo que lo suba a YouTube, pero les puedo enviar la grabación. Mira, si se salen todos ahora al tiro, la grabación no se va a demorar mucho en general y les mando el video grabación de Collaborate, para no tener que estar editando el video ni nada, por si lo quieren revisar o ver, pero hasta el momento esa es la primera, eso es lo primero que tienen que hacer en la primera parte. Así el que tenga problemas con malla va a tener que repasar un poco de mallas y el que tenga problemas con los sistemas de ecuaciones va a tener que repasar un poco de sistemas de ecuaciones, y después que tengan las corrientes yo les voy a decir, ya cabrón, ahora las corrientes, y vemos cómo aplicamos esto y lo metemos dentro de las dos ecuaciones que generamos o dentro de una de las dos de ellas para calcular BTH, ¿sí? Así vamos por partes. Ya, pero necesito que se salgan todos ahora ya. Yo voy a dejar de grabar.